Bueno, gente de YouTube y bienvenidos a este nuevo video, para en este caso la predicción de las semifinales por el Mundial 2026. ¿Qué onda, gente? Y bienvenidos a este nuevo video. Como mencioné, en este caso, ya lo dije un huevo de veces, la predi de mis semis, literalmente, la predicción de las semis. Antes de empezar, siempre dejar tu suscribida y tu like, te lo agradecí un montón. ¿Y cómo va a ser esta predicción? Tú dirás. Vamos a ver obviamente los dos encuentros que van a haber y voy a mencionar cómo yo sentí que fue su camino para llegar a esta instancia por todas las 4 selecciones que van a jugar estas semifinales, y luego un análisis por cómo creo yo que va a ser el partido entre estas dos, y por último obviamente dar mi ganador, el que va a pasar. Bueno, Francia-España sería en esta ocasión. A ver, por parte de Francia, creo que ha hecho una fase de grupo siendo mejor que todas las selecciones con las que se enfrentó, incluso goleando a las selecciones con las que se enfrentó. Creo que fue el mejor equipo. Hubo momentos donde sí tuvo o sufrió, pero creo que en ningún momento fue inferior o en ningún momento lo pasaron por arriba a Francia en la fase de grupos. Creo yo que Francia 100% fue mejor o superior que todas las selecciones. Creo que no mucho que debatir en la fase de grupos. Vamos por los 16avos, donde se enfrentó a Suecia, donde creo que no mucho más pudo decir. Creo que contra Suecia le pasó por encima desde el minuto 0. Creo que en ningún momento, y lo siento por el movimiento de la cámara, Suecia propuso algo o propuso una idea de juego, y no mucho más. Pero bueno, luego contra Paraguay, que creo que hasta cierto punto se le complicó más, no porque Paraguay le hizo temer a Francia, no, porque en realidad Paraguay solo pateó una vez el arco, pero es verdad que en los primeros 45 minutos de esos octavos, Francia no había tampoco pateado el arco. Entonces, creo que había sido hasta cierto un equipo que le había propuesto el mejor bloque defensivo a Francia, y la verdad es que a Francia le costó llegar. La única forma que pudo abrir ese sistema defensivo, ese bloque bajo, fue a través de una individualidad, a través de Doué, que generó un penal. Un penal que para mí es penalazo. Termina cobrando Mbappé, y ahí quiso Paraguay buscar el partido, buscar el empate, pero no logró mucho más. Y ahí Mbappé tuvo creo que 3 fáciles opciones para meter el segundo gol, pero terminó atajando el arquero Gil de Paraguay. Creo que hasta cierto punto el que más se le complicó fue Paraguay, más que nada por, como mencioné, por el bloque bajo defensivo que propuso. Pero creo que fue mejor que Paraguay. Y luego contra Marruecos, que creo que contra Marruecos lo pasó por encima. Creo que Marruecos no propuso ningún estilo de juego o una idea clara, ni contraataque ni posesión. Y eso lo aprovechó Francia, que fue mejor equipo, que hizo lo que quiso, que en 10 minutos le metió 2 goles, en 10 minutos acabó el partido. Y creo que en general Francia fue superior a Marruecos, fue mejor equipo. Creo que se merecía la victoria, incluso irse por una mayor cantidad de goles. La verdad creo que sí. Creo que en realidad Francia llega bien a estas semis, siendo, creo que como mencioné, superior en todos sus encuentros, sin haber sufrido, sin haber sido en un momento hasta cierto punto inferior, si lo quieres mencionar. Y creo que Francia llega siendo hasta cierto punto candidata a estas semifinales, creo yo, por cómo inició el mundial, por cómo ha transcurrido su mundial y cómo llega hasta acá. Llega muy bien, a excepción de España, que llega bien, pero yo creo que el mundial de España es un poco, empieza más flojo y sube su nivel, y creo que el de Francia mantiene un nivel estratosférico. Pero bueno, vamos un poco a España. España inicia su fase de grupos empatando con el Congo. La verdad fue, no contra el Congo, contra Cabo Verde, que fue la verdad un notición en su momento. Creo que esa España no jugó bien. Tuvo 800 pases y nunca pateó una vez al arco. Bueno, sí pateó al arco, también hubo un Bocinia que atajó mucho, pero creo que fueron fácilmente 4 o 5 llegadas claras de España al arco y no mucho más, cuando tenían que haber sido 10, ¿sabes? La verdad es que España creo que fue de menor a mayor en su fase de grupos, pero en ningún momento alcanzó una excelencia de fútbol, porque contra Arabia Saudita es verdad que la goleó, ahí sí España respondió bien, pero contra Uruguay jugó un 30, un 40%. La verdad es que España estuvo muy sin tener una estabilidad una estabilidad concreta en la fase de grupos, sin sobresaltar demasiado, sin mostrar un gran fútbol. Y luego nos vamos a las eliminatorias directas, donde se enfrentó en 16avos a Austria, donde creo que ahí sí fue mejor que Austria. En ningún momento Austria, o sea,
creo que en ningún momento Austria pateó una vez al arco, y si tal estadística de que pateó una vez al arco, tuvo que hacer una masita a Unai Simón, porque no recuerdo ninguna tajada de Unai Simón. Creo que España le va ganando a Austria bien, siendo mejor equipo, y luego se va en octavos contra Portugal, donde también fue mejor equipo, donde la verdad se merecía la victoria. Un primer tiempo donde hasta cierto punto hizo figura Costa, el arquero portugués. Un segundo tiempo donde Portugal creo que puso también un sistema defensivo, un bloque bajo, salir jugar más al contraataque, pero no le funcionó tanto. Y es verdad que ahí a España le costó mucho encontrar espacios, encontrar huecos, encontrar soluciones, pero bueno, termina salvándolo Mikel Merino, entrando en el segundo tiempo, encontrando el espacio justo para meter el gol de la victoria. Y luego va en cuartos contra Bélgica, donde fue mejor que Bélgica, donde no creo que lo haya cagado a pelotazos como fue contra Austria, pero donde fue superior, donde fue mejor, donde se fue con la victoria para mí necesaria, donde otra vez vuelve a aparecer Mikel Merino. Hay que rezar con que Mikel Merino no vuelva a aparecer en esta ocasión, pero creo que fue mejor en todos sus encuentros también. Y como mencioné, en una fase de grupos donde estuvo más o menos tambaleando, pero no en unas eliminaciones directas donde creo que fue mejor, fue superior a Austria, mejor que Portugal y superior a Bélgica. Creo que ha estado bien, pero no llega, creo que favorita a estas semis. Creo que Francia llega más, siendo más favorita. Pero bueno, vamos un poco al encuentro entre estas dos selecciones, Francia y España. Mencionar que en los últimos 8 partidos que se han enfrentado estas dos selecciones, España ha ganado 7 y Francia 1, y dentro de esas 8 está la Eurocopa, está la Nation, donde ganó España. En la Eurocopa creo que ganó 2-1, creo yo, no me acuerdo muy bien del resultado, pero en la Nation ganó 5-4. Entonces, la verdad es que hasta cierto punto España ha tenido un padrismo, como coño se diga, ante Francia estos últimos años, pero creo que Francia en la Copa del Mundo cambia el chip. Es otra cosa, es otra vaina, es otra hueosa, y creo que le va a costar a Francia, y a España. Todos sabemos que creo que España es la única selección, creo que Argentina, me pica un poco la espalda, que le puede hacer o le puede quitar la pelota. No digo que le haga daño, que lo caga baile. Para mí va a ser muy difícil que esta España, como la veo, haga eso, pero sí es una selección que le puede quitar la posición a Francia y que eso se lo puede complicar. Pero es verdad que Francia, a diferencia de la Nations y a diferencia de la Eurocopa, hay que decir los nombres que hay: Olise, Cherki y Doué. Estos 3 tipos son otra cosa. Dembélé ya estaba, pero creo que ese Dembélé en la Euro no es el mismo Dembélé de ahora. Creo que el Dembélé de esa Nation creo que se había lesionado, llámame loco. Entonces, están estos 3 tipos que mencioné, Olise, Doué y Cherki, que no entraron en ese ecosistema, en esa formación cuando se volvieron a enfrentar. Creo que Cherki, Doué y Olise se han enfrentado a España. En la Nation se enfrentaron. A ver, creo que sí en la Nation, creo que sí, pero es verdad que no estaban a un gran nivel. Olise creo que no. Olise y Cherki no, porque Olise y Cherki aparecieron apenas ahora, en esta temporada, más que nada. Y justamente la Nation fue en la anterior. Fue por ahí de diciembre, algo así, si no ando mal. Pero creo que en ese entonces solo estaba Doué, creo yo. Entonces no se ha enfrentado a Cherki y a Olise. A Olise, amigo. A Olise, que hay que decir, cuidado con Olise. A ver, creo que este partido, como mencioné, es una España que es la única que le puede quitar la posición a Francia. Pero creo que yo creo que se está muy sobrevalorando a España, porque es verdad que España puede mostrar un gran fútbol, pero en este mundial no lo he visto así. No lo he visto así. Y hasta el momento España, es verdad que tampoco ha sufrido. Creo que Francia ha sufrido más, pero creo que Francia en general creo que se ha enfrentado a mejores equipos que España, creo yo. Se enfrentó a Marruecos y le fue muy superior. Se enfrentó a varios tipos de formaciones, y Francia demostró que mete. Contra Paraguay metió, y metió de la buena. O sea, Francia no es una selección que se va a dejar, es una selección para mí que, a diferencia de España, en mundiales es muy madura. Por eso es que yo veo muy igualado este encuentro, porque muchos dicen que España va a ganar a Francia. Yo creo que no, porque Francia en el mundiales es otra cosa, porque Mbappé en el mundiales es otra cosa, porque está un Olise y un Cherki que no se han enfrentado a España. Para mí, va a haber una de las dos. Siento que va a haber o un error de Unai Simón o un error de Upamecano. Guarden clip, literalmente, un error de Unai Simón o un error de Upamecano
va a haber en este partido. Y creo que eso va a determinar o va a decir quién es el victorioso, creo yo. Pero creo que va a ser un gran partido de fútbol. Para mí, España no va a salir al contraataque, va a proponer juego y Francia va a jugar al contraataque no porque quiera, sino porque sí se lo van a poner. Pero el contraataque a Francia le queda al anillo de dedo. Yo creo que va a ganar Francia. Yo le doy mi voto a Francia. Yo creo que Francia va a ganar estas semis. Y vamos a la siguiente. Inglaterra-Argentina, papá. Bueno, primero vamos con Inglaterra y luego con Argentina. A ver, vamos acá a este caso. Vamos a estas semis. Me quiero matar. Ahí está, estoy en la cámara. Es que mi perro está debajo de donde tengo la cámara. O sea, no puede ser. A ver, lo siento la verdad. Pero es que si la quito me va a tumbar todo. Inglaterra-Argentina. Vamos un poco con estas semis. Por parte de Inglaterra, yo creo que en su fase de grupos fue mejor que todas las selecciones, sin ser superior, porque contra Croacia es verdad que mostró un fútbol que Argentina creo que no ha mostrado hasta ahora. Si Inglaterra juega al fútbol como jugó contra Croacia en el segundo tiempo, la veo muy difícil para la Argentina, la verdad, porque ese fútbol no lo ha mostrado Argentina hasta el momento. Ahora, luego de ese Croacia y de ese gran fútbol que mostró, contra Ghana no le metió gol. Contra Panamá, hasta cierto punto, no digo que sufrió, pero fácilmente el partido podía haber quedado empatado. La verdad es que Panamá tuvo chances para meter un gol. Y ahí Harry Kane, la verdad es que carrió al equipo. La verdad es que en la fase de grupos creo que Inglaterra también ha sido de momentos. Ha tenido un pico alto, un pico bajo, un pico intermedio, sin sobresaltar, sin ser creo que rentable o estable. Y luego vamos a las eliminaciones directas. En la primera, que fue en los 16 avos, fue contra el Congo. Donde otra vez fue Harry Kane y no mucho más, porque no digo que el Congo, creo que para mí Panamá propuso más que el Congo en hacer daño, creo yo, por como vi los partidos, pero creo que le costó mucho ese bloque defensivo bajo, pero creo que Inglaterra, o bueno, que Argentina no va a salir con esa posesión, con esa forma de jugar, entonces por eso creo que va a ser muy diferente. Luego contra México, Inglaterra no fue superior a México, para mí creo que fue Jude Bellingham más 10, literalmente fue Jude Bellingham quien eliminó a mi selección, literal, porque contra México sufrió. La verdad, los primeros 45 minutos eran para que se vayan empatados en el marcador. Y creo que no fue una gran Inglaterra, no jugó gran al fútbol, te digo, fue de apariciones y justamente apareció Jude Bellingham. Luego contra Noruega fue casi un poco similar, creo que contra Noruega sí jugó un poco mejor al fútbol en general, pero creo que sufrió contra Noruega. Noruega lo llegó a los 120 minutos e incluso Noruega tuvo chances de poder adelantarse en el marcador. No sabremos si hubiera ganado, pero sí tuvo chances porque el gol de Inglaterra cae al 103, o sea, bueno, al 93, mejor dicho, o sea, cae en el tiempo extra, no es que cae en los 90 minutos. Y Noruega tuvo chances de ganarle en los 90 minutos, creo yo. Entonces, Inglaterra no viene jugando gran al fútbol, a la excepción de ese partido contra Croacia. Pero ya hay un antecedente de que jugó muy bien al fútbol. Entonces yo creo que ese antecedente como que dice... Y Inglaterra hay que tener cuidado, la verdad. Como digo, Inglaterra es una gran selección que ha dependido de las individualidades, pero que tiene para hacerlo y no mucho más. Vamos un poco con la Argentina. Argentina en la fase de grupos creo que fue sumamente superior, creo que en ningún momento sufrió y no mucho más que debatir en la fase de grupos. Vamos un poco a las eliminaciones directas. Contra, si no ando mal, contra Cabo Verde, nadie se esperaba que pasara lo que pasó con Cabo Verde. Fue un partido donde sufrió mucho la Argentina. Un Cabo Verde que le propuso juego a la Argentina y que sufrió. Luego contra Egipto, que Egipto jugó muy diferente a Cabo Verde, jugó más el contraataque, pero también volvió a sufrir a Argentina. Pero justamente en estas dos ocasiones, la jerarquía apareció, igual que con Inglaterra, lo mismo con Argentina. Apareció o los defensas, o Messi, o Julián, o etcétera, etcétera, pero aparecen jugadores. Y eso está bien, que te aparezcan jugadores que muestren garra, que muestren personalidad, que muestren pecho, como lo hace Inglaterra, lo está haciendo Argentina. Y luego contra Suiza fue casi igual de lo mismo, porque Suiza estaba haciendo más que Argentina en 11 contra 11, se va uno de Suiza, se va en bolo, porque lo expulsan, y creo que ahí Argentina tuvo el mando, pero no pudo proponer nada y termina ganando el partido por un golazo de Julián que se saca literalmente de la nada. O sea,
Argentina también ha dependido de las individualidades como Inglaterra, pero si hablamos de fútbol, creo que Inglaterra mostró un gran fútbol contra Croacia en ese segundo tiempo que Argentina en general. A ver, creo que hasta ahora los dos equipos, como mencioné, han dependido de la jerarquía individual. Sí, creo que los dos juegan al mismo nivel de fútbol, creo yo que sí. Creo yo que Argentina puede mantener más la posición y sufrir menos a través de la posición. Sí, se ha visto, la verdad es que no, porque Suiza y Cabo Verde más que nada le compitieron en la posición de la pelota. Entonces, para mí es un partido que también está muy igualado, que creo que no hay favorito, pero creo que si Kane y Jude tienen su día, la veo muy difícil para la Argentina, porque tiene grandes jugadores, la Argentina, pero si estos dos tipos tienen su día, la veo muy complicado. La verdad es que yo no sé quién decidir acá. Yo no sé quién decidir. No, la verdad no. Siempre voy a decir esto. Lo que yo diga acá o lo que yo mencione es objetivo. Es 100% objetivo. No me baso en ningún sentimiento o en ninguna emoción. No soy anti-Argentina, ni anti-Messi, ni anti nada. No soy anti nada, pero tampoco estoy a favor de Inglaterra, ni de Francia, ni de España, ni de Argentina. O sea, estas cuatro selecciones no me mueven la aguja, para que me entiendan. Entonces, mi opinión o mi predicción lo estoy haciendo a través de cómo yo vi estas selecciones. Entonces, ¿quién creo yo que va a ganar en Inglaterra-Argentina? Creo yo que si a Inglaterra juega el fútbol que jugó contra Croacia, para mí le gana a Argentina. Si Argentina no mejora como lo está haciendo y también depende de las individualidades, creo que Inglaterra gana en eso también. La verdad es muy complicado porque creo yo que Argentina no tiene un Jude Bellingham y no tiene un Harry Kane, tiene un Julián Álvarez, pero si vemos quién es mejor, Julián o Harry, Harry es mejor, Kane es mejor que Julián. Y si vemos a un Messi y a un Jude Bellingham, hoy en día creo que Jude Bellingham le da algo más a Inglaterra porque obviamente es más joven y puede presionar más y tiene más recuperación que Messi. Eh, no digo que Jude Bellingham sea mejor que Messi futbolísticamente, pero sí digo que por eso da más, es un jugador más en el campo y va a ser un partido muy físico. Se los digo yo, va a ser un partido muy físico y en el físico gana Inglaterra. Gana Inglaterra en lo físico. Entonces, la verdad va a ser un partido que no sé qué va a pasar porque la Argentina no ha demostrado un gran fútbol, ha demostrado jerarquía individual, igual que Inglaterra. Pero como digo, creo que Inglaterra en general tiene mejor jerarquía individual que la Argentina. Creo yo. Pero no sé, la verdad. Creo que el mediocampo argentino es mejor que el mediocampo inglés, para mí. Enzo McAllister, De Paul y Paredes, si juegan esos cuatro, están muy bien. Que Rice y Anderson. Pero es verdad que siento que a veces Argentina ha dependido para atacar de Messi. Si Messi no aparece, otro jugador no patea al arco, literalmente. Ah, la puta madre, no sé. Miren, yo voy a decir que pasa Inglaterra. Así de sencillo, gente. Yo creo que Inglaterra va a ganar este partido. Si me equivoco, me equivoqué. Se puede equivocar uno. Pero no lo digo por mala leche ni por creo que Argentina pierda. Pero creo que yo que veo muy difícil. Porque si hablamos de individualidades, gana Inglaterra. Para mí, en individualidades de ofensivo, creo que Inglaterra tiene mucho más. Es más superior en ese aspecto y creo que al fútbol ninguna de las dos selecciones ha jugado bien y si hablamos de apariciones las dos selecciones tienen grandes apariciones, o sea, la única forma que veo que se dispute esto sea por la individualidad y creo que en individualidad creo que Inglaterra tiene más que Argentina, creo yo, porque si pone a Saka y a Rashford en este partido creo que Rashford, si tiene un gran partido, te arma lío. Y creo que los laterales argentinos no han tenido un gran mundial. Para mí, los laterales como Tagliafico, Molina, etcétera, no han tenido un buen mundial. Para mí. Entonces, la verdad es que mi final quedó como un Francia-Inglaterra y un tercer puesto España-Argentina. Puede ser que la termine errando y termine en la final a España-Argentina y tercer puesto Francia-Inglaterra. La verdad, como mencioné.
No estoy en contra de ningún equipo. Me van a putear si ven esto o alguien lo escucha claramente. Es normal, es fútbol. Pero bueno, esa es mi predicción. Es como yo vi el fútbol, como yo vi los partidos, como yo sentí cada selección y no mucho más. Espero que les haya gustado esta predicción y nos vemos en otra ocasión. Chao, bacalao.